Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fijaos, qué pequeñito recipiente y lo que tenemos aquí dentro. Bueno, ya lo enseño. Hemos cogido dos boas de la arena, son de las boas más pequeñas del mundo. La verdad que son súper interesantes. Yo llevo muchísimo tiempo queriendo tener por lo menos un ejemplar. En este caso hemos cogido dos, es un macho y una hembra. Son Het Snow, lo que quiere decir que una parte de la prole, cuando ellos críen, tendremos Snow. Si queréis fijaros, ir a ver la fase Snow de esta boa, la verdad que es espectacular. Como sabéis, las boas son animales que paren las crías ya vivas, que no ponen huevos. Es una de las diferencias con las pitones, pues esto sería una. Aquí tenéis las dos, fijaos qué maravilla de animales. Tiene unos colores naranjas espectaculares y bueno, la verdad que yo hacía muchísimo tiempo que quería tenerlas y al final pues ya las tengo en mi mano. A ver si os dejaré algunas imágenes al final para que las veáis. También quedaros porque os quiero hacer una pregunta sobre algún montaje nuevo que estoy haciendo, que he hecho y qué meteréis vosotros dentro. Tengo ahora mismo un par de terrarios y acuaterrarios vacíos. Pegados al final del vídeo que os haré la pregunta. Vamos a hablar un poquito sobre ellas. Voy a coger a una. ¿Sabéis lo que he hecho? La verdad que es, bueno, me pareció interesante porque como venían sexadas y a simple vista son muy difíciles de ver si es el macho y la hembra, lo que hice fue fotos, sobre todo del patrón de la cabeza y del patrón de los animales, y entonces sé cuál es la hembra y cuál es el macho. Hacerlo sobre todo en animales que son muy iguales, como pueden ser estos. Cuando sean grandes sí que habrá mucha diferencia, ya que la hembra es casi el doble de grande con macho. Una hembra de estas puede medir por debajo del metro, suelen quedarse sobre 90 centímetros o así, y los machos entre 40 y 50 centímetros. Entonces cuando sean adultos la diferencia será muy fácil, pero ahora por ejemplo que son así de chiquititas, si no fuera porque les hice las fotos de los patrones de la cabeza sobre todo, pues no sabría cuál es la hembra y cuál es el macho. Ya os digo por ejemplo que esta es la hembra, ya la conozco por el patrón que tiene. Tiene como unas rayas arriba que la hacen peculiar y entonces soy capaz de distinguirla del macho. La verdad que para principiantes pues es un animal súper interesante para tener. Uno, porque son animales muy dóciles, son bastante tranquilos como estáis viendo, no son animales excesivamente para ser babies pues bueno, muy movidos. Luego, el tema de agresividad, no son muy agresivos o nada agresivos. Ahora cuando son pequeños, como todas las serpientes, pueden ser un poquito más agresivas de lo normal, pero cuando sean adultas, si se les ha dado manejo no habrá ningún problema. El único inconveniente que tiene esta serpiente es que se entierra debajo del sustrato, por eso se puede de la arena. Y bueno, y ese es el problema que tienen, el hecho ese, que se entierran y entonces muchas veces no las vemos. Es peculiar porque dejan la cabeza por fuera y entonces cuando pasa la presa directamente se tiran y la cazan. En el canal tenemos el vídeo de todos, la guía completa, la dejaré al final del vídeo o no sé, en algún momento os dejaré la guía completa por si queréis saber más de ellas. Ya os digo, por ejemplo, la butata y esta especie son especies muy buenas para empezar, muy interesantes. La verdad que ver que una boa, ya sabéis las boas, lo grandes que llegan a hacerse, y que haya una variedad de ellas tan pequeñitas como pueden ser estas, y que no crezcan por debajo del metro la hembra y el macho que queden 40-50 centímetros, la verdad que me parece muy interesante y por eso las he cogido. Luego, el tema de fases, hay un montón de fases, no es excesivo, pero hay bastantes fases. Y yo estas, como os he dicho al principio, son Het Snow y bueno, no sé si las haremos criar, pero bueno, quería coger algo que ya tuviera un poquito de calidad, así si un día decía criarla. La verdad que el patrón que tienen, sobre todo ya os dejaré al final algunas tomas, el patrón que tienen bueno, pues, de lo que es el animal sin tener ningún gen, digamos en estado salvaje, es espectacular. Los naranjas y los negros tan fuertes o los cafés que tienen. A mí, como os digo, me parece una serpiente muy interesante. A lo mejor hay otras personas que no les gustan este tipo de serpientes, como habrá de todo. Pero siempre lo había dicho que en mi colección no podía faltarme esta.
Y bueno, y finalmente pues aquí las tenemos. Más cosas que puedo decir de ellas, pues por ejemplo, en este caso las mantengo las dos juntas. Se pueden mantener las dos juntas siempre y cuando respetemos el tema de las comidas. Ya sabéis que las serpientes juntas cuando comen puede haber un poco de conflicto, sobre todo si por ejemplo una de ellas coge la presa, la otra la coge por el otro lado y son capaces de incluso de comerse a la otra serpiente como si fuera parte de esa presa. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de alimentarlas. Otra cosa así por deciros, en el tema de tenerlas juntas no había ningún problema. Si queréis tenerlas separadas, pues las tenéis separadas. La verdad que bueno, os enseñaré mucho más sobre ellas, sobre el crecimiento que tienen. Sí que es verdad que son animales, pues nada, pues lo que os digo, dejaos las dos juntas. Son animales que son muy chulos, pero mucho. A mí la verdad que es que me llama mucho la atención. Tanto las cosas así que son un poquito diferentes, que se salen de lo normal, de animales que son excesivamente pequeños o que tengan unas coloraciones diferentes, pues todo eso es lo que me llama a mí la atención, o sea, la diferencia entre los animales. Y en este caso, pues la diferencia de estos animales son el tema del tamaño, que son muy pequeños. Espero que os gusten, sobre todo suscribiros. Ahora os voy a enseñar un par de terrarios, a ver qué os parecen, vosotros que meteríais en él y los montajes que hemos hecho. También deciros que han venido los Tribolunotus, que tengo un vídeo pendiente de hacerlo porque pasó una cosa con uno de ellos. También hemos hecho el montaje de Tribolunotus nuevo, ese no lo voy a enseñar, lo enseñaré con el vídeo. Y esperaros un momentillo, dejo estas y vemos los terrarios los acuarios que quiero montar, a ver qué animal me decís vosotros que sería chulo de traer al canal. Un segundo. Bueno, este es el primer montaje que tengo vacío. Hace nada que lo he montado, hace unas horas, por eso está un poco el agua turbia. Bueno, como veis, es como un acuaterrario, está hecho en un terrario, en un acuario. Decidme qué especie os gustaría que metiera aquí. Yo os voy a dar alguna pista, a lo mejor, pero bajando un poco el nivel del agua, subiéndolo, dependiendo de la especie. Lo tengo así porque no tengo nada metido. A mí me gustaría meter Bombinas orientalis, un trío o un cuarteto, no sé, incluso de la Blue, o no sé, aunque fuera la normal, me da igual. Ya tuve una vez y la verdad que me parecen animales súper interesantes de mantener. Y creo que sería chulo, no sé vosotros lo que me decís. Me gustaría, fijaos ahí cómo sale el agua del tronco. Es un agua muy digamos, que no tiene mucha presión para el tema de anfibios, para que no se pongan, no se estresen. El agua, que hay siempre un movimiento, pero no hay un movimiento exceso, ¿no ves? Como veis, no es un movimiento excesivo y hace que podamos tener pues algún anfibio. Pues por aquí tenemos un montaje, decidme qué os parece y decidme qué animal meteréis vosotros. Ahora vamos a por otro. Bueno, el otro es el que ya montamos para los Tribolunotus, que finalmente no lo hemos metido aquí. Aquí vosotros, ¿qué meteríais? Ahora últimamente voy el tema de anfibios, me gusta mucho la rana musgo. No sé vosotros si os gusta, si os gustaría que la trajera, y si no, decidme una especie que os gustaría que trajera aquí. Es un terrario bastante grande, medirá perfectamente unos 90 por 80 de alto, o 80 por 80 según lo que mide, no me acuerdo ahora de cabeza, pero más o menos es un terrario que parece pequeño, pero es bastante grande, bastante profundo. Y bueno, está completamente plantado con agua. Ahora no tengo el agua en movimiento porque es una chorrada, no hace falta tenerla hasta que no tenga los animales. Pues este sería otro. Y luego el último que tenemos, un segundo, acordaros, en este decidme también que os gustaría. Bueno, este es el último que he montado, este acuario lo he traído nuevo. Bueno, aquí tenemos las gambas, la Blue Velvet, y tenemos el caracol asesino, el caracol Elena. Lo tengo como caracolario y como gambario. No sé si meterías algún pez más. Es un acuario de unos 40 litros. Para lo que tengo, la verdad que está muy bien. Pero bueno, siempre se puede meter algún pececillo como la rábora mosquito, no sé, algo así para que dé un poco de toque, o si no, comprar más gambas. Sí que es verdad
que ya he visto algunas de las gambas que están ovadas, ya las enseñaré, ahora mismo están escondidas. Este montaje hace poco que lo hemos montado, o sea que bueno, que no hace mucho que lo tengo este montaje. Lo que hemos hecho es un cambio completo de un acuario a otro, con el mismo filtro, el mismo agua y todo, y bueno, y ha sido más que nada el cambio de urna. En el canal sabéis que tenemos el tema de los ciclados express, de la manera que se pueden hacer, la única manera, digamos, de poder hacerlo. Y bueno, esa es la manera que he hecho para hacer este montaje y poder cambiar las gambas de un lado a otro. Bueno, acabamos viendo otra vez las boas de la arena. Fijaos ahí, hay una, la cabeza, es que no me quiero acercar mucho, pero fijaos ahí la cabeza como se ve. Esa es la manera que tienen ellas para cazar. Aquí al lado hay otra, ahí se ve también el patrón. De momento las tengo en este terrario, que está bastante bien, es bastante grande. Aparte tienen bastantes zonas para esconderse. Yo creo que bueno, a medida que se vayan haciendo grandes, mirad cómo se van moviendo. A medida que se vayan haciendo grandes ya montaremos un terrario en condiciones mucho más grande, pero de momento, ya, como os digo, animales pequeños es mejor tenerlos en sitios un poquito más, más controlados, y en este caso la tenemos aquí. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado los nuevos inquilinos. Dejármelo abajo y sobre todo, mira, ya está saliendo. Y sobre todo eso, decirme qué animales os gustaría que trajera más al canal. Tenemos todavía 2 terrarios de momento vacíos y los que podemos traer más. Por mi parte nada más, ahora sí que es verdad. Hasta luego, un saludo a todos, adiós.